Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta parte y vamos a hacer dos lecturas. La primera está en el Salmo 78 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las descubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones, la generación venidera, y los hijos que nacerán, y que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Amén. Y vamos a leer también en Marcos, capítulo 3, del 13 al 15. Que dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Sí, ¿no? Estoy bien, ¿no? Eso es, está ahí, ¿no? Pues muy bien. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedir que Él nos guíe con su palabra. Amén. Amén. Señor, gracias por cómo estamos disfrutando, Señor, en estos días, Padre. Gracias porque tú nos estás dando alimento material, Padre, y alimento espiritual, Señor, que eso es lo más importante, Padre. Te pedimos por este tiempo, te pedimos una bendición especial para Jaime, Señor. Cuida de él y cuida de sus palabras, Señor. Y cuida de cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos entender eso que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el gran desafío, el gran deseo que tengo en mi corazón para mi propia vida es cómo transmitir y cómo reproducirnos en otros. Cómo reproducirnos en otros, cómo ver que nuestra vida, que quizás está en un punto del camino, no sé si aquí ya, podemos reproducirnos en otros para que sigan la estela del Evangelio. Y no solo pensar en nosotros mismos, sino que tenemos que dar lo que nos ha sido entregado, el legado del Evangelio. Sabéis que en Israel hay dos grandes lagos rodeados de tierra, más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto. La diferencia entre ellos es que el Mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Esto hace posible que las aguas se estén renovando constantemente. Y por lo tanto hay mucha vida dentro, muchos peces. Y hay mucha vida fuera, mucha vegetación, mucho verde. Sin embargo, el Mar Muerto solamente tiene una entrada de agua, pero no tiene salida. Por lo tanto, las aguas están estancadas. Y no hay vida dentro, no hay peces. Pero tampoco hay vegetación fuera, todo está seco. Por eso se le llama el Mar Muerto. Ahora, si tomamos esta figura, esta imagen de la vida real, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo están nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, los que estamos casados? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está la obra, la iglesia? ¿Está seca? ¿Estamos secos? ¿Sin demasiada vida dentro? ¿O por el contrario,
hay una renovación, hay una transmisión, hay un vuelco hacia los demás de esa vida que ya el Señor constantemente nos está dando y al mismo tiempo está fluyendo hacia los demás. ¿Acaso no es cierto que más bienaventurado es dar que recibir? Pero seguimos recibiendo porque Dios nos bendice de tantas y tantas maneras y queremos nosotros bendecir a otros. Así que sería esta una buena pregunta. Si estamos solos aquí, con todos estos dones metidos dentro de nosotros, o por el contrario, nos estamos reproduciendo y dándonos a otros. El Salmo 78 nos habla de un pueblo que se ha estancado, de un pueblo que ha vuelto su mirada hacia atrás, de un pueblo que le ha dado la espalda al Señor. Javi nos leyó hasta el versículo 8, que dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Versículo 9, los hijos de Efraín, refiriéndose al mismo pueblo de Dios, arqueros armados, sí, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y luego muestra aquí todo lo que Dios a lo largo de la historia, en la vida de su pueblo, ha hecho. Y ha hecho en nosotros. Pero al final de este salmo, que es un salmo que describe las subidas y bajadas, los fracasos del pueblo, su olvido, y Dios le recuerda lo que ha hecho a través de los años con ellos. Al final del salmo, sin embargo, llega un pastor, que apunta al pastor de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Al final del Salmo, que es un poco tétrico, un poquito oscuro, llega un pastor que cambia las cosas, un hombre que Dios usa para llevar y transmitir el Evangelio a su generación, como fue el rey David, que dice el libro de los Hechos, capítulo 13, que sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios hasta que fue reunido con sus padres y murió. Pero el tiempo que vivió sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Así que este pastor lo leemos en el Salmo 78, donde estamos, y leemos así en el versículo 70. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y versículo 72 concluye: y este rey, siervo de Dios, dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y aquí está condensado un poquito lo que el Señor también, de alguna manera, está demandando y pidiendo de nosotros, sus siervos, por extensión. Cuando nos proponemos reproducirnos en otros y dar nuestro tiempo, como vimos ayer, por todos, pero tratar de buscar a unos pocos fieles e idóneos que sean capaces de enseñar también a otros, como el modelo que vamos a ver hoy de cómo el Señor Jesús lo hizo. Vemos cómo lo hizo Bernabé, que quizás desperdició parte de su tiempo dándose a Juan Marcos, pero Juan Marcos fue el hombre que Dios usó para acompañar al final de sus días a Pablo. Y aunque tenemos que atender a multitudes, tenemos que atender muchas responsabilidades, pero el desafío que os lanzo en este retiro, uno de ellos es que toméis a una persona, quizás vuestro propio hijo, aunque a veces los padres también tenemos nuestras limitaciones con ellos, y a lo mejor tiene que ser otra persona que acompañe a nuestro hijo en otro tramo del camino. Eso me ha pasado a mí con mis hijos. Estoy muy agradecido al Señor porque mis hijos tienen amigos y hermanos en la iglesia que les han dado a ellos algo que quizás nosotros como padres ya hicimos lo que podíamos hacer, pero otros están haciendo con ellos
acompañándoles, aconsejándoles. Es un matrimonio joven, nuestros hijos con niños, y ahora tienen en la iglesia matrimonios jóvenes con los cuales ellos hacen una relación también de amistad y de intimidad. Así que no importa, aquí todos entramos en un momento de nuestra vida, somos ese tejido, esa red, ese bosque, donde los árboles van creciendo en medio de todos, no solo de los padres, sino de la iglesia, de los hermanos. Entonces, a la hora de acompañar a los futuros Juan Marcos o a otros en otra fase de su vida, no tiene edad esto no tiene edad. Seguimos aprendiendo, porque la palabra discípulo significa justamente aprendiz. No importa los años que llevemos, necesitamos reproducirnos en otros. Y a la hora de preparar a otros, a mí me ha pasado, yo aquí me he equivocado como anciano de una iglesia, a la hora de reproducirnos en otros, a menudo nos dejamos deslumbrar por el talento de las personas. Y ponemos como ancianos o como diáconos o como colaboradores o como responsables de ministerios a aquel o aquella que decimos, apunta buenas maneras, habla bien, socializa bien, tiene unos dones muy destacables que enseguida llama la atención de todos. He ido aprendiendo a través de los años a no dejarme deslumbrar tanto por el talento de las personas. Porque, como os dije el otro día, no me fío de nadie que no tenga cicatrices, que no haya vivido cierta parte de la vida y haya sabido salir airoso de las diferentes pruebas que la vida nos da, en el hogar, en el trabajo, en la familia, donde Dios va formando nuestro carácter también en ese medio. Y aquí nos dice el texto que el talento de las personas es la pericia de sus manos, que vemos en David, que dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El orden aquí no es casual. Primero la integridad, luego la habilidad. Primero el corazón, luego los dones, las capacidades. Los apacentó con la integridad de su corazón. ¿Recordáis el orden de 2 Timoteo 1 y 2? Siempre nos... He dicho, 2 Timoteo, eso es, capítulo 2, versículos 1 y 2, nos centramos más en la pericia de nuestras manos. Lo que has oído de mí, esto encarga. Pero primero, tú, persiste, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. El cuidado del corazón. El orden no es casual. Tú cuida de ti mismo y de la doctrina. El orden no es casual. Primero tú, tus motivaciones, tus intenciones, tu corazón, tu mente. Porque engañoso es el corazón. Y a veces nosotros no somos capaces, nunca somos capaces de ver las motivaciones. Siempre me gusta esa figura del iceberg, esa gran masa de hielo en el océano, donde vemos una parte blanqueada, pura, santificada. Es la parte visible, la que yo puedo ver esta mañana aquí y vosotros en mí. ¿Qué veis de mí? Lo que veis con vuestros ojos, lo que está por encima de la superficie. Pero ¿qué pasa con lo que está debajo? Esa otra gran masa de hielo, mucho mayor y más grande, que no vemos. El corazón, que solamente lo ve y conoce el Señor. Y aún nosotros pensamos que a veces nos conocemos y no nos conocemos tanto. Por eso el rey David en el Salmo 139, en el último versículo, dice: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve tú si hay en mí, porque yo no lo veo, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Como diría Lucas, que está aquí, con el que he pasado un tiempo, igual que con el resto de mis hermanos de San Sebastián, aunque Lucas ya no es de San Sebastián, es de Coruña, pero él sabe que esta frase yo se la he repetido varias veces a él y que no es mía.
es de un autor llamado John Maxwell, que dice: tus dones y tus habilidades te llevarán hasta la cima, pero solo el carácter te mantendrá en ella. El ser humano por tendencia busca el éxito. Todos buscamos el éxito, que en todo nos vaya bien. Y como Dios es el que ha repartido los dones y ha repartido sus gracias a cada uno de nosotros, muchas veces podemos subir muy alto, todos. Pero solamente nos podremos mantener en la cima con nuestro carácter de integridad. Una persona íntegra es una persona entera, que no está troceada, que es la misma persona, allí donde está, allí donde va, que no tiene nada que esconder, que no tiene nada de qué presumir, que tal y como lo ves, así es. Así que a la hora de pensar en la transmisión de valores y en cómo reproducirnos en otros, en esta estrategia intencional de invertir en unos pocos, hay que mirar más adentro, con la ayuda del Señor y su palabra. Hay que mirar al corazón y preguntarnos: ¿aman a Dios? ¿Buscan sinceramente el hacer su voluntad? ¿Buscan vivir en santidad? ¿Dan fruto en su vida? ¿Aman a sus esposas, si es un joven, un hombre, casado? ¿Respeta a sus padres? ¿Respeta a sus suegros? ¿Cómo son sus relaciones con el entorno en el que vive? ¿Saben trabajar en equipo? Claro, no todas estas preguntas tienen una fácil respuesta inmediata, pero tenemos que mirar más adentro. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay varios pasajes, y aquí habrá que hacer aquello de derecha o izquierda, hay varios pasajes que nos hablan del funcionamiento del cuerpo de Cristo a través de los dones espirituales. Tenemos el texto en Romanos capítulo 12, hay una lista. Tenemos otro en Primera de Corintios capítulo 12, fácil de recordar. Y luego tenemos Efesios capítulo 4. Y luego tenemos ahí un texto en Primera de Pedro también capítulo 4. Que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Capítulo 4, versículo 10. Me parece que muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, hemos dejado de ver el énfasis principal de todos estos pasajes, que tanta polémica ha creado a través de la historia en las diferentes denominaciones llamadas cristianas. Pero todos creo que hemos hecho una lectura inapropiada, me parece. Porque lo que Pablo está diciendo aquí respecto a los dones espirituales es que cualquiera que sea el don que Dios te haya dado o me haya dado, debemos de trabajar juntos por la unidad de la Iglesia. El énfasis es la unidad. Por supuesto hay diversidad, es la riqueza del Evangelio, pero es trabajar juntos por la unidad de la Iglesia. Los dones espirituales son fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero primero, antes del don, antes de la, como dice el texto, de la pericia de las manos o de la habilidad para hacer las cosas, antes del don es el corazón, es la motivación, la integridad, la humildad, la unidad, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Romanos 12, versículo 3, y luego viene un listado de diferentes dones, pero primero que nadie se piense y se crea superior a nadie, porque no lo somos. No importa cómo el Señor te haya prosperado en tu vida, que quizás lo haya hecho. No importa tanto como cuánto Dios te ha bendecido, que también lo ha hecho. ¿Qué capacidades tienes? ¿Qué habilidades tienes? Da gracias por eso, demos gracias por ello, pero no perdamos la perspectiva de quiénes somos y de que todo es por gracia. Y tenemos que trabajar por la unidad de la Iglesia. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4, 2 y 3, y luego viene otra vez el contexto de los dones donde este texto aparece.
Así que el don es importante, pero primero es el corazón y el amor a los demás. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. El don es esencial, pero primero es la motivación y la disposición de servir al Señor en armonía, en humildad y en unidad. A veces he encontrado iglesias donde tú no ves claramente cuando estás un tiempo ahí que los dones sean muy sobresalientes. Pero si esa iglesia está viviendo en armonía y en unidad, eso es la mejor arma evangelística para cualquier persona de la calle y es un arma también de edificación dentro de la congregación. Y a veces esa iglesia que igual no tiene tantos dones, porque las hay, que son iglesias pequeñas, grupos muy pequeños, tienen que buscar, y es correcto, los dones de otras congregaciones, porque somos un cuerpo. Y ya sabéis lo que pasó con Corinto. Los dones eran muchos y maravillosos, seguramente, pero una iglesia desestructurada, fracturada, porque no vivían en esa unidad. Así que necesitamos formar hombres con una clara vocación de servicio. Supongo que eres un observador como yo. Bueno, yo procuro ser un buen observador, no un criticón, sino un observador. Pero estoy muy agradecido al Señor por los que estáis liderando aquí diferentes congregaciones y de cómo, no solo ayer, pero ayer sobre todo me fijé, en el lugar donde estuvimos cenando, los que estaban recogiendo, que era un grupo hermoso de hombres, pero yo ahí veía a los ancianos de las iglesias. Ahí yo veía responsables de las iglesias trabajando, sirviendo. Y yo creo que eso es muy importante. Hombres con una clara vocación de servicio, donde combinamos el carácter y la integridad con la habilidad para hacer las cosas. Así que, cuando nos fijamos en esto, no os asustéis si te consideras, ¿qué? Poca cosa, ¿qué puedo ofrecer yo? Esto se lo dejo a mis ancianos, esto se lo dejo a los que tengan dones de predicación, de conocimiento de la Biblia. ¿Qué puedo hacer yo? Pues mirad, no es cuestión de capacidad, sino de disponibilidad. Lo que cuenta no es tanto la elocuencia, sino la obediencia. Cuando pienso en hermanos que me han ayudado a mí a crecer en la fe, a madurar, que me han acompañado, esos hermanos mayores de los que os hablaba ayer, pues algunos de ellos, sus herramientas no eran muchas, la pericia de sus manos no era muy notable, pero tenían un corazón, tenían un testimonio que a mí me han transmitido, me han contagiado. Y muchas de las personas que más han influenciado en mi vida, a lo mejor no han sido solo los estudiosos de la Biblia o los mejores comentaristas bíblicos, sino personas de a pie, que me han marcado, que he visto sus hogares, sus familias, cómo han tratado a sus esposas. Y digo, yo quiero ser así, porque cuando vinimos a Cristo, que muchos no sabéis, pues mi novia entonces, nos convertimos siendo novios, mi novia venía de una familia desestructurada. Yo venía de una familia un poquito más estable, católica, pero lo que más necesitábamos era referentes, y los encontramos en la iglesia, en personas sencillas, que nos marcaron. Hudson Taylor, misionero en China, tiene esta frase: Dios buscaba a alguien pequeño y débil para usarlo, y me encontró a mí, dice él. Dios estaba buscando a alguien pequeño y débil para usarlo, y me encontró a mí. Pablo, el apóstol, aún lo expresa mejor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos, porque así podremos reproducirnos mejor en otros. Hasta aquí el pilar de la Escritura, la palabra. Y sin dejarla, vamos a ver un modelo práctico. Aquí tenemos más textos que no hemos leído en cuanto al mandato bíblico.
de la transmisión del Evangelio, que ahí digo que debe ser planificada, explicada y aplicada. Así que ahora tenemos el modelo práctico, la experiencia. Hemos hablado del modelo de Bernabé, no perfecto, pero un buen modelo a imitar. Hemos visto el modelo de Pablo ayer, no perfecto, pero a imitar en esa cadena de sucesión, como estas matriuscas que vemos aquí, que siempre estoy agradecido a la esposa de Miquel. ¿Dónde estás, Miquel? Gracias. Que su esposa me regaló esto y lo conservo siempre delante de mí. Yo necesito ayudas visuales en mi estudio. Tengo las muñecas así porque me tengo que recordar a mí mismo que no me tengo que concentrar ya en mí, sino que me tengo que reproducir en otros. Como una vez cuando nos visitó don José María Martínez, el padre de Pablo Martínez, que ya está con el Señor, hace años se vino a nuestra casa, le enseñé mi trastero, que es el despacho donde estoy, arriba, y él cuando vio tantos libros y vio el lugar dijo, qué bien, y me dijo, pero recuerda que entras aquí para después salir, como diciendo, no te quedes aquí metido todo el día. Y me tomé eso como una señal de advertencia, entonces procuro por las mañanas, siempre que puedo, pasar tiempo para la palabra, para mi estudio personal, mi tiempo de oración, y por las tardes nunca o casi nunca estoy en mi despacho, estoy con la gente. Salgo a visitar, salgo a estar, a discipular, a pasar tiempo con las personas, siguiendo también el consejo que me dio don José María Martínez. Bueno, y aquí yo siempre estoy en deuda con gente. Es que el Señor me ha hecho a través de otros. Y aquí estoy en deuda, ¿sabéis con quién? Con lo que voy a compartir ahora, porque esto de aquí no es mío. No he hecho aquello de copiar y pegar, porque tengo mi propia reflexión, pero los puntos principales de esta sección la he tomado de este material que ya está amarillo. Año 1996, formación de líderes de Publicaciones Andamio. Y hay un capítulo aquí magnífico, ya se lo he dicho a él, que le estoy muy agradecido y siento mucho que no esté esta mañana aquí, porque está en cama con vértigos. Pero transición y renovación en el liderazgo. Esto cuando cayó en mis manos en estos últimos años de mi vida, donde yo estoy pensando en cómo reproducirme, cómo hacer que la iglesia y las iglesias Aitá, donde estamos, sigan adelante con otros, cuando yo ya no esté, o estando desde la retaguardia, pues esto es una joya. Transición y renovación en el liderazgo. Timoteo Glasgow. Y se lo he dicho, digo, Timoteo, estoy en deuda contigo, no solo por esto, por muchas más cosas. Así que vamos adelante con lo que Timoteo aquí nos comparte en cuanto a la transición y renovación. Y él habla en cuanto al modelo de Jesús, que el Señor Jesús hizo una elección. Después de orar, según vemos en Marcos capítulo 3, el texto que hemos leído, que subió al monte, llamó a los que él quiso, vinieron a él, designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Notad el orden, primero estar con él y después enviarlos a predicar. El orden no es casual, primero estar con el Señor Jesús. Y este fue un momento importante de selección, donde fue precedido de un largo periodo de oración para discernir la voluntad de Dios. Es decir, el Señor Jesús mismo toma la iniciativa de venir a salvar al mundo, pero de dedicar parte de su tiempo en su ministerio en los 3 años en unos pocos. Y fue el Señor quien los designó. Elección. En segundo lugar, los entrenó. Dice Timoteo, siguiendo el orden, escogió a los 12 para que estuvieran con él, para luego enviarlos, y el tiempo que pasaron con el Señor Jesús, escuchándole, viéndole, como ayer escuchamos en los grupos de reflexión en cuanto a Moisés y Josué, vente conmigo, vente conmigo. Pues cuando tú estás con alguien, te fijas en cómo hace las cosas, en cómo vive su fe, y ellos fueron testigos de lo que el Señor Jesús hacía. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15.
El apóstol Pablo, como vimos ayer, siguió este mismo camino. Entrenamiento. Y luego, como no podía ser de otra manera con Timoteo Glasgow, todos sus mensajes y todos sus puntos principales comienzan con la misma inicial. Timoteo tiene esa habilidad para ayudarnos a recordar después la homilética, el orden. Elección, entrenamiento, y luego los envió. Después de que pasaron con él, era el momento de poner en práctica lo aprendido. Claro, ¿quién no quisiera estar siempre con el Señor Jesús? No, ahora vais vosotros, venga. Los mandó. Era el momento de poner en práctica. Y claro que iban a cometer errores, de hecho los cometieron, pero esta fue una de las mejores maneras de aprender. Más adelante analizarían con el maestro los fallos y los aciertos. Marcos capítulo 6, verso 30. Por lo tanto, el Señor Jesús también aplicó lo que vimos ayer, el principio de la delegación, de dar responsabilidades. Alguien me dijo una vez, oye, ¿y cómo yo doy responsabilidades sin equivocarme? Pues lo mejor es ir dando responsabilidades poco a poco, de manera gradual. No le pongas a predicar a alguien que es un recién convertido. Fórmalo, pasa tiempo con él, pero después le puedes decir, oye, tú puedes compartir un devocional, una reflexión en el grupo de trabajo, en un grupo de hogar, donde estás, y dar responsabilidades poco a poco. Ahora, dice Timoteo aquí, esto también es cosa suya, algunos clavos, bueno, lo de los clavos lo pongo yo, algunas dificultades para la transición del Evangelio. Algo que puede hacer que esto no se vea así, sino solo todo metido dentro de nosotros. Y él emplea este término, a ver si os suena. No está en el diccionario, yo lo he buscado y no está, pero está en el vocabulario de Timoteo. Algunos estorbos y clavos en la transmisión del Evangelio, esto lo he puesto yo, y él dice, el diotrefismo. ¡Ostras! El diotrefismo. Vamos un momento a la tercera carta de Juan, versículo 9, que ya sabéis de dónde viene, pero seguro que si siempre me estoy metiendo con Pablo. Pablo, ¿dónde estás? A Pablo. Pablo, seguro que Pablo, claro, no sabe lo que es el diotrefismo, ¿a que no? Ni idea, claro. Eso me encanta, no darlo por hecho. A veces damos por hecho las cosas. Pero no, vamos a tercera de Juan, versículo 9, y ahora seguro que Pablo y los demás lo entenderemos mejor. Tercera, ¿no? Sí, tercera carta del apóstol Juan, verso 9, donde dice el amado apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, que es un nombre también singular, ¿verdad? Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fuerte, ¿no? Pero el espíritu de Diótrefes sigue vivo. Por eso está el texto aquí, para ayudarnos, porque nos habla aquí de un dirigente de una congregación, un anciano, un pastor, con afán de protagonismo, que le gustaba, dice el texto, tener el primer lugar. Entonces, queremos evitar que eso se vea reflejado en nosotros, ¿no? De pensar que tenemos el control, ¿de qué? Del ministerio que tienes en la alabanza, en la enseñanza, de que siempre lo has hecho y por lo tanto nadie te puede decir que no, o el control de la iglesia, ¿se entiende? La tendencia a acaparar y controlar las posiciones de liderazgo, no queriendo que otros hagan sombra. El rey Saúl era otro ejemplo, que no quería que nadie le hiciera sombra, pero el Señor tenía puesta su mirada en David. Tenemos la desconfianza, dice Timoteo, Glasgow, para diferenciarlo del Timoteo bíblico. Aquí el problema no es tanto yo lo puedo hacer mejor que nadie, sino tú todavía no estás preparado para hacerlo. Es decir, no confío, todavía te queda mucho, no eres maduro, todavía te falta. Y esto muestra una desconfianza hacia otros en su madurez y capacidad
para asumir responsabilidades. Y luego tenemos la despreocupación. La pregunta que nos debemos hacer es si hay un interés real y un deseo sincero de formar y preparar a otros, dice Timoteo Glasgow. ¿En realidad estamos interesados? No vale que digamos que sí, pero ¿en realidad estamos dispuestos a invertir en la vida de otros? ¿O nos vamos despreocupando de esta visión y dejamos de hacerlo? Porque empleamos nuestro tiempo y nuestros recursos, dice él, en otras muchas cosas. Buenas, seguramente todas ellas. Porque el tiempo es el que es, 24 horas al día, las fuerzas son las que son, pero que invertimos en otras muchas cosas, pero nos despreocupamos de centrar nuestra atención en preparar a otros para que sean los que tomen el testigo, el relevo en determinadas áreas. Bueno, pues hasta aquí, fin de la cita de Timoteo Glasgow. Si alguien tiene interés en este ejemplar, se puede fotocopiar, me imagino que estará agotado, que Andamio ya no lo tendrá, porque hace ya mucho tiempo, desde 1996, algunos no habían nacido, ¿verdad? O no habíais nacido, otros sí. Bueno, vamos con la estrategia. Esto sí que es, digamos, cosecha nuestra, en el sentido de que hemos ido aprendiendo a ver cómo hacer que los hermanos dentro de la congregación, como vimos ayer, en tanto en cuanto sea posible, cada uno tenga su lugar dentro del servicio al Señor. Eso sería lo ideal. Cada miembro del cuerpo de Cristo cumpliendo con su función. Por supuesto que no lo cumplimos, no todos los hermanos de la Iglesia allí están involucrados necesariamente en algo, pero esa es la meta, la formación, el cuidado de otros. Entonces, un método básico, la estrategia. Tenéis ahí en vuestras notas, ¿verdad? Vale, tenéis ahí en la página, ya no sé qué página es. Vale, perfecto. Bueno, la estrategia, algunas claves, que se lee eso muy pequeño, en el taller del maestro, wow. Personas que vienen de fuera, es lo que falta completar ahí en vuestro espacio en blanco. Personas que vienen de fuera. Claves para su integración y participación. La realidad aquí en cada iglesia es distinta, pero todas las iglesias aquí, el rostro de la iglesia ya no es la misma que hace unos años. En San Sebastián ha cambiado, en el norte, en el sur. Allí por donde voy nos encontramos con muchos hermanos y hermanas que han llegado de fuera. Pero mira por dónde tenemos este modelo de iglesias o de hermanos que vienen de fuera en el Nuevo Testamento, incluso dentro del liderazgo de las iglesias. Es decir, iglesias locales, como podría ser Marín, como podría ser Segovia, San Sebastián, todas las que están aquí representadas, que reciben a hombres y mujeres que llegan por traslado, por jubilación, por trabajo antes, más, por inmigración, principalmente ahora, que llegan de otros lugares y que algunas de ellas terminan ejerciendo autoridad espiritual dentro de estas iglesias locales a las que han llegado. Antioquía, la iglesia de Antioquía, a diferencia de la iglesia de Jerusalén, que era más judía, la iglesia de Antioquía más abierta, más gentil, es el caso más destacado. Y mira lo que dice Hechos 13:1, que lo hemos leído estos días, pero lo vamos a volver a leer, solamente para remarcar aquí quiénes son de este liderazgo los de dentro y los de fuera. Mirad, es llamativo esto, ¿eh? Hechos capítulo 13, verso 1. Tenemos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Ahora, observa. De Chipre es Bernabé, no de Antioquía.
O sea que Bernabé viene de fuera. De África, Simón y Lucio, o Níger, que algunos dicen que era negro, de África. De Roma, Manaén, criado con Herodes Antipas. Y de Asia Menor, mira por dónde llega Saulo. Así que tenemos un liderazgo de la iglesia de Antioquía muy poco autóctono, porque está formado por personas que vienen de fuera. Pero hay más casos, como Jacobo, el hermano del Señor Jesús, que procede de Nazaret, pero que sirve como anciano en la iglesia de Jerusalén. Priscila y Aquila abren su casa para reuniones en Éfeso, Corinto, Roma, e influyen poderosamente en el ministerio de Pablo y luego de Apolos. Algo parecido ocurre hoy con hermanos y hermanas que llegan de otros lugares, por diferentes causas. Y de esta manera el proceso de la transmisión del Evangelio se lleva a cabo a través de creyentes muy valiosos, que algunos ya llegan, si no totalmente, bien formados, de sus iglesias locales en otros países, otros no tanto, pero que se han formado en las iglesias locales donde ahora están. Os presento casos concretos que nosotros hemos tenido y tenemos. La iglesia de San Sebastián, que luego me referiré un poquito a eso en cuanto al liderazgo, pero por ejemplo las 3 iglesias hijas, y particularmente la iglesia de Azpeitia, tenemos a un hermano obrero encomendado a la obra hondureño, Roger Grande y su familia, que él ha servido como anciano en la iglesia de San Sebastián de Amara, se ha formado no solamente en cuanto a la palabra, sino también en cuanto a la cultura propia del lugar, que hay que dar tiempo, y después ha sido enviado por la iglesia local, encomendado, como lo fueron Pablo y Bernabé, con imposición de manos, a Azpeitia. Tenemos el caso también en Tolosa. Tenemos un solo anciano, reconocido hace 4 o 5 meses. ¿Quién es este anciano? Carlos Ávila. Peruano. Ha crecido en la iglesia, se ha formado teológicamente en la iglesia, en el proyecto Éfeso, que es un proyecto de las asambleas, en Escrituras, que también es un proyecto de las asambleas, y hemos visto en él el hombre que Dios ha llamado, que la iglesia lo ha reconocido y ha sido enviado, no a pleno tiempo, él tiene su trabajo, a diferencia de Roger, que él está ya dedicado a pleno tiempo, y tenemos en Tolosa a un anciano, que es Carlos Ávila. Ahora, tenemos otro bloque, otro modelo, que no se ve bien ahí. Personas, dice ahí, que surgen de dentro. Hemos visto las que vienen de fuera y ahora tenemos las que surgen de dentro. Porque aquí tenemos el otro modelo de transmisión del Evangelio a través de la propia congregación y de hombres y mujeres que habéis, muchos, nacido y crecido dentro de la propia iglesia local. Pablo reconoce a ancianos en Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia y exhorta a los corintios a que sigan a la familia de Estéfanas, porque dice 1 Corintios 16:15 que son las primicias de Acaya y se han dedicado al servicio de los santos, es decir, son de los primeros convertidos en ese lugar y ejercen su ministerio natural con ese grupo de creyentes, no solamente ancianos, sino también responsables, colaboradores. De la misma manera, el apóstol anima a los tesalonicenses a reconocer a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Primera carta de Tesalonicenses 5:12. Es decir, está hablando de creyentes que han surgido de dentro de la iglesia y que van asumiendo las responsabilidades en el liderazgo a los hermanos. La exhortación de Pedro a los ancianos que están entre vosotros. Primera de Pedro 1:5. Alude a un grupo de responsables que se ha ido destacando y levantando de la misma congregación. En resumen, si llegan hermanos preparados de otro lugar, pues es una gran bendición. Nosotros lo hemos experimentado. Donde no hemos invertido tiempo en ellos, no hemos hecho esta labor de transmisión, pero el Señor y otros lo han hecho con esa persona. Y nos llegan ya medianamente preparados o muy preparados, como fue el caso de Roger Grande. Pero también es una situación imprevisible, porque no se sabe ni cuándo van a llegar ni cuándo se van a marchar.
Porque muchos que hemos preparado y que habéis preparado, que han llegado de fuera y se han formado, luego se han marchado, o a sus países generalmente. Bueno, no importa, la visión sigue. Tenemos varios hermanos en Nicaragua que nos escriben diciendo, oye, es aquel material que utilizamos en los grupos de hogar, o aquel material de discipulado, oye, ¿lo puedo utilizar aquí en mi iglesia? Y a veces hemos enviado material para que, habla con tu pastor, no vayas a crear un conflicto, pero si hay opciones, úsalo. Entonces no importa, si se quedan, mejor si se quedan para nosotros y el testimonio, pero si se van, la obra sigue. Tengamos una visión generosa y amplia de que la obra sigue. Algunos nos decían, pero Roger Grande, que era un anciano fantástico, hombre, lo necesitamos aquí en Amara. Sí, pero no es nuestro. Es del Señor. Y si el Señor nos está guiando a todos y a Él y a nosotros de que Azpeitia no hay obra, que es la cuna además de la contrarreforma protestante, ahí está la Basílica de San Ignacio de Loyola. Todos son monasterios y todos son seminarios católicos vacíos. El Señor le está llamando. Y Roger Grande y su familia no son nuestros. Y gracias a Dios que la Iglesia entendió que había que dejarlo ir. Como en su momento también a veces nos pasa a nosotros. A veces mis hermanos aquí están presentes y dicen, Jaime, es que últimamente está saliendo mucho. Sí, pero gracias a Dios que la Iglesia está atendida por otros. Y dicen, pero también es verdad que el Señor te estará usando ahí donde vayas, así que queremos también dejarte ir, sin que dejes de ser anciano y obrero de nuestra Iglesia. Y yo estoy muy agradecido a la Iglesia que me deja ir, que me da su bendición, y yo nunca salgo sin decir dónde voy, porque estoy sujeto a mis ancianos y estoy sujeto a mi Iglesia. Así que tenemos que ser generosos. Para mantener el testimonio continuado, eso sí, de una iglesia, hay que orar y trabajar la cantera. Los que somos de la Real Sociedad, que por cierto, ayer me enteré de un hermano, creo que es Paco el cocinero. Yo no lo sabía. Que Paco, de Marín, ¿no? Cocinero de toda la vida, me dice, yo soy de la Real Sociedad. Entonces, bueno, tengo que reconocer que hay un equipo que trabaja mejor la cantera que la Real. La Real la trabaja muy bien, por años. Bueno, el Depor, vale. Uy, yo aquí he abierto otro melón, como el otro día, Poncho. He abierto otro melón. Bueno, olvídate lo que he dicho. Trabajemos con los que tenemos en casa, los que vienen de fuera y los que surgen de dentro. Y tengamos paciencia, porque formar... Mira tu vida, yo miro mi vida y digo, Señor, ¿cuánto tiempo me ha llevado que tú hayas trabajado en mí a través de otros? Muchos años. El fruto del Espíritu, que tanto lo necesitamos y nos gusta, no surge de repente. El fruto tarda en llegar, pero llega si trabajamos las condiciones para que eso ocurra. Es cierto, alguien dice, no, pero esto es algo que el Señor hará o no hará. El crecimiento lo da a Él. Sí, lo dice la Biblia. ¿Pero qué dice antes? Que hay que plantar y que hay que regar. ¿Y eso quién lo hace? Nosotros. Yo planté, Apolo regó. Y se dan las condiciones para que el crecimiento pueda ocurrir. Luego Dios dará más o dará menos. Pero no puede haber crecimiento si no se dan las condiciones para que eso ocurra. Así que no hay conflicto entre lo que Dios hace, que es soberano, y entre la parte que a nosotros nos corresponde hacer, que es sembrar y regar. Y dejarle al Señor los resultados. Entonces nosotros tenemos que hacer esta labor. Porque la prueba de fuego de cualquier iglesia, y termino, es desarrollar su propio liderazgo. Así que no trabajes solo. Si puede ser, no vayas solo. Si te invitan a otro sitio, a un encuentro, si puedes, vete con algún hermano. No trabajes solo. Siervos que se reproducen en otros. Pablo en Timoteo, Moisés en Josué, Elías en Eliseo. Y mirad,
Esto queda muy bonito, ¿no? Esto queda muy bonito y todos lo entendemos. Y hay que trabajar para reproducirnos en la vida de otros y que a su vez aquellos a los que discipulamos discipulen a otros y viceversa. Pero aquí falta hacer un giro, que es muchas veces lo que más nos cuesta. Y el giro es este. Donde no se trata de reproducir creyentes enanos espirituales, sino que el mayor gozo que puede tener un padre, y los que sois padres me lo vais a decir que sí, el mayor gozo que puede tener un padre no es ver a sus hijos a menos, sino ver cómo ellos van a más. Y el mayor gozo que puede tener un anciano de una iglesia, un responsable de ministerio, es que ahora ya está aquí, no está aquí, ahora está aquí la persona a la que tú has formado. Le pasó a Bernabé, que el orden era al revés, primero era Bernabé y después Pablo, pero Bernabé reconoció que Pablo, Dios lo llamaba, tenía unos dones espectaculares, entonces él supo ponerse en otro lugar. Y aquí tenemos a Bernabé, y aquí tenemos que estar nosotros, conforme vamos reproduciéndonos en otros, y decir, Señor, gracias, porque hay hermanos, hay hermanas en la iglesia que están haciendo su papel, que están asumiendo responsabilidad, y el Señor irá llamando y levantando a otros, que llegarán más lejos que tú y más lejos que yo, y tenemos que darle la gloria a Dios. Así que quedaros con esta imagen más que con la otra, porque ahora nos colocamos, hombres, nos colocamos aquí. Es necesario que Él crezca, y los demás también, y que yo mengüe. Y ahí el Señor nos tiene que dar una dosis de reconocer que la obra es suya, y que nosotros estamos por un tiempo, y que el Señor nos ayude con esto. Señor, te queremos alabar porque tu obra sigue. La sucesión de generación en generación sigue adelante. Y tú lo vas a hacer de todas formas, con o sin nosotros. Pero, Señor, qué gozo es participar de este plan tuyo y saber que somos ese eslabón de la cadena y que no somos la cadena, somos un eslabón, pero importante. Queremos, Señor, no ver pasar la historia, sino participar de ella. Gracias por salvarnos y gracias por ayudarnos a caminar contigo hasta aquí y también por participar con los dones, los bienes que tú nos has dado para que otros puedan ir hacia adelante, puedan crecer, a los que tú llames te puedan dedicar sus vidas para siempre, pero tú nos has llamado a todos a servirte, así que ayúdanos a reproducirnos sanamente en nuestros hermanos en la fe y a saber también cuál es nuestro lugar, sin estridencias, sin llamar la atención, sin protagonismos, porque tú te gozas, Señor, en la sencillez, en la armonía y en la unidad. Gracias por los dones que nos has dado y gracias por tu obra, Señor, en este lugar donde estamos y en toda Galicia en este caso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.